Promesas de la Divina Misericordia. A quienes veneren la imagen de la Divina Misericordia, yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger las gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Jesús dijo que preservaría las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen. A las almas que confían. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo tengo cuidado de ella. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y esta es la confianza. Cuanto más confía un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. Ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. A quienes propaguen la divina misericordia. A las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. A todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en este último combate. A quienes recen a la hora de la misericordia, 3 de la tarde. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. A quienes recen la coronilla, la divina misericordia. Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz,
y la hora de su muerte será feliz. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. A quienes recen la novena a la Divina Misericordia. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. A los sacerdotes. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo su palabra cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Para los pecadores, cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En alabanza de Cristo. Amén. Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el día de hoy nos están sintonizando. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, que esta mañana se ha complacido contigo y conmigo y nos da la oportunidad de estar un viernes más aquí escuchándolo, llenándolo de su amor, llenándolo justamente de su misericordia, que es de lo que vamos a estar hablando. Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada en Facebook Live, en Alégrate María Radio. Gracias a Amanda Orozco, que ya está sintonizada, Tacha Loera. ¿De dónde nos sintoniza? Nos encantaría saber. Gracias a Beatriz Arias. Buenos días, Sarita Salinas Campos. Un fuerte abrazo de San Luis, en México. Nos están sintonizando. Lucy Gutiérrez, Elizabeth Castillo, Jessy Morales, Marisela Garza, Adriana del Ángel. ¿Dónde están? ¿De qué parte de México? ¿De qué parte de Estados Unidos? También luego tenemos gente de Perú, de República Dominicana que nos sintoniza, que nos encantaría saber de ustedes y que nos escriban por aquí. Gracias también a la gente que nos escucha en www.alegratemariaradio.com y le damos también la bienvenida por sintonizarnos en las radios católicas en Miami, Nueva York, a través de Radio Fe Latina, Cristo en Línea, Arc Iberoamérica, Radio Católicas Unidas. Muchísimas gracias. Radio Fe Panamá y en Puerto Rico, Radio Paz M81 y 92.5 FM, Radio Oro. Sean todos ustedes bienvenidos. Mis hermanos, si tienen alguna pregunta también, que este programa va a estar interesantísimo, pueden compartir, pueden mandar mensaje de texto al 956-537-0708 y con mucho gusto vamos a estar platicando. Nos encantaría también saber algunas experiencias que han tenido ustedes con el Señor de la Divina Misericordia. Este es el tema, mis hermanos, del día de hoy. Es por eso que me complace invitar a una hermana en Cristo Jesús, de esas hermanas del alma, porque se comparten muchas cosas tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo y hemos tenido la oportunidad de compartir y de habernos conocido personalmente aquí en el Valle de Texas y de habernos dado anteriormente aquí en Alégrate María Radio también unas entrevistas y platicándonos acerca de esta devoción, acerca de este diario de Santa María Faustina Kowalska, que posiblemente algunos de nosotros no sabemos de este hermosísimo diario y muchas veces no sé, pero yo me he preguntado, Señor, ¿cómo puedo acercarme más a ti? ¿Cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo mejorar mi espiritualidad? Y siempre está el Señor con los santos, con sus más amadas esposas, con los sacerdotes, con las religiosas consagradas, estos grandes santos que nos marcan la pauta, nos marcan el camino, abren su corazón y nos enseñan esa relación tan íntima que tienen con Dios y esa relación que el Señor desea también tener con nosotros, independientemente del estado de vida de nosotros. Lo que quiere es santificarnos también en nuestro matrimonio o en nuestra soltería o como consagrados o como sacerdotes. Entonces es por eso que vamos a compartir este preciosísimo
diario posiblemente es la primera vez que lo escuchas, o a lo mejor ya has escuchado de él, pero dices, está como muy gordito, no me animo a leerlo, pero quiero comenzar a tener una vida más en profundidad con el Señor. Esta mañana nos va a explicar eso y mucho más. Vamos a estar compartiendo los gozos, las experiencias y los testimonios acerca de la Divina Misericordia en voz de Rosario Echeverría. Ella tiene un hermoso programa en Mundo Católico, precisamente hablando de este diario que para mí es inagotable. Lees una hoja y luego no puedo avanzar, me tengo que regresar y me quedo ahí. Y a veces las noches solamente puedo leer una hoja porque me quedo yo también ahí meditando, embelesada con estas palabras tan hermosas. Rosario, buenos días, gracias por aceptar esta entrevista con Alégrate María Radio. Te agradezco mucho que te des el tiempo y que nos compartas todo este amor que el Señor te ha regalado a través de esta gran santa, Santa María Faustina Kowalska, y a través de esta vocación tan hermosa que me encantaría que nos compartieras del Señor de la Divina Misericordia. Bienvenida, Rosario. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos los que nos están escuchando o viendo. Feliz de estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias. Hablarles de la Divina Misericordia porque a mí me cautivó. El día que leí el diario hace como 20 años, lo leí porque una amiga hablaba mucho de Santa Faustina y lo empecé a leer. Ella me dijo, tómalo, léelo, y lo empecé a leer. Y ese diario de 600, más de 600 páginas, 680 y algo por ahí, me lo leí en una semana, porque yo sentía cada párrafo que Jesús le dictaba a Faustina, yo sentía que me lo decía a mí, de verdad. Y yo de haber sido una pobre católica mediocre que nada más iba a misa el domingo y nada más, no rezaba nada, y ya con eso me sentía que estaba bien, Claro. pues empecé a sentir que yo podía acercarme más a Jesús y que yo tenía salvación, porque yo decía, soy una pobre pecadora. Y cuando leí este diario dije, Dios me puede perdonar, o sea, su misericordia es tan grande que Él puede perdonarme. Mis pecados, aunque sean tantos y yo sea tan mediocre y tan pecadora, pueden tener perdón. Porque eso es lo que quiere decir divina misericordia, que Dios nos ama con nuestra miseria. Y que ahí no importa lo pecadora que yo sea, Él me sigue amando, me sigue buscando, me sigue esperando, pero necesita que nosotros volvamos a Él con un corazón humilde, arrepentido, pidiéndole perdón, acogiéndonos a su divina misericordia. Pero no hay pecado por mayor que sea, y no hay pecador por más grande que sea, que si se acoge a la divina misericordia y vuelve a Jesús y le pide perdón de corazón, Jesús siempre lo va a perdonar y siempre le va a derramar su misericordia sobre él. Eso es para que todos lo tengamos muy claro, que nadie nos engañe. Y por eso cuando leí el diario, ahí dije, Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero llevar este mensaje a toda la gente. Y al poquito tiempo él se encargó y empecé a ir a una cárcel y después empecé a trabajar en María Visión y así empecé con esto de la Divina Misericordia. Así fue. Qué hermosura, wow. Rosario, a ver, ¿y cómo comienza todo? ¿Quién es Faustina Kowalska? ¿Y cómo empieza a escribir este diario o por qué el diario? ¿Cómo comienza Mira, Faustina era polaca, Ok, igual que el Papa Juan Pablo II. Ella nació en 1905, era la tercera de 10 hermanos, de una familia muy pobre, ¿sí? Y ella nació un 25 de agosto de 1905. Y esto sí es importante, yo les voy a decir, su familia era muy piadosa, eran 10 hermanos, y su papá y su mamá la bautizaron, a los 2 días fue bautizada. Porque eso es importante, si nosotros somos católicos practicantes, que nos preocupe que nuestros hijos reciban los sacramentos, empezando por el bautismo, porque ahí tenemos el don de la fe, ¿sí? Esa gracia tan grande. Bueno, pues a los 2 días fue bautizada, y después Faustina, a los 7 años, ella sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, a los 7 años, ¿sí? Pero obviamente sus papás no le dieron permiso, ¿sí? Era una niñita. Luego, y a los 9 años hizo su primera comunión. Y luego, después Jesús le empieza a estar llamando, ¿sí? Para que ella se fuera a la vida religiosa, pero sus papás no le daban permiso. ¿Por qué no le daban permiso? Porque necesitaban que ella trabajara. Trabajaba a veces ayudando en una casa, como empleada en alguna casa, para ayudar a los papás al sostenimiento, al mantenimiento de los 10 hermanos, ¿sí? De toda la familia. Entonces, por eso no le permitían.
Y hasta que ella entonces, ¿qué hacía? Empezó a esconder esta vida espiritual y este llamado de Dios. Ella lo escondía en las vanidades del mundo. Se sumergía en las cosas del mundo. Hasta que un día, ella, cuando ella tenía 18 años, fue a un baile con su hermana, con una de sus hermanas. Fueron a un baile ahí en el pueblo y resulta que ahí ella estaba bailando con un joven y se le aparece Jesús. Tiene una visión de Jesús todo martirizado. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar? Entonces ella obviamente deja el baile, se dice que tiene dolor de cabeza y le dice a su hermana, me tengo que ir, y se va a una iglesia ahí y se postra y oye que Jesús le dice que se fuera a Varsovia. Y entonces ella ya va a su casa, arregla sus cositas rápido, ya no se despide de sus padres y le dice a la hermana, me tengo que ir porque Jesús me está llamando. Y entonces se va, toma el primer tren y se va a Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Y entonces ella iba muy asustada, porque imagínense una persona que a lo mejor ella nunca había ido a Varsovia, es muy probable, y entonces ya que iba en el tren, ¿y qué hacía para pedir ayuda? Pues le suplicaba a la Virgen María, le decía, Madre mía, ayúdame, ¿qué voy a hacer ahora que llegue acá, a esta ciudad? No sé qué voy a hacer. Y la Virgen María le dijo, no te preocupes, llegando ahí vas a bajar, vas a salir hacia una aldea cercana ahí a Varsovia, ahí te vas a hospedar, ahí vas a pasar la noche, y encontró todo tal como la Virgen María le fue diciendo. Pero esto es un ejemplo para nosotros, para que en momentos difíciles siempre invoquemos a nuestra Madre del Cielo, le pidamos ayuda, de corazón. Ella siempre nos va a ayudar, siempre. Es nuestra mamá. ¿Qué mamá no quiere ayudar a sus hijos? Pues más aún la Virgen María. Es nuestra mamá que nunca falla. Bueno, entonces después al día siguiente ella vuelve a Varsovia y empieza a tocar, se va a una iglesia y ahí empieza a escuchar la Santa Misa. Y se quedó un rato, escuchó la primera Santa Misa, luego otra, hasta que en una de esas oye en su interior una voz que le dice que fuera a hablar con el sacerdote que acababa de oficiar. Ella va con el sacerdote y en la sacristía, y entonces ella le dice que Jesús le está llamando, que no sabe qué hacer, a dónde debe de ir. Ella tiene vocación, no sabe a dónde debe de ir. Entonces ese sacerdote escribe un papelito y le dice, no se preocupe, usted vaya a esta dirección con esta señora, que es una señora de la parroquia de aquí, muy buena, vaya con ella y ella le va a dar alojamiento. Entonces Faustina va con ella, llega con la señora, pues la señora la admite en su casa y está durante un año en casa de esa señora trabajando, ¿sí? Y ella va tocando puertas hasta ver cuándo llega al convento, que Jesús quiere que ella entre. Hasta que un día ella toca la puerta en el convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Y ahí entra y la superiora le dice, pase con el dueño de casa a preguntarle si la recibe o no aquí, si este es el lugar donde él quiere que usted se quede. Entonces ella entra en la capilla, se postra ante Jesús y Jesús le dice, aquí es donde yo quiero que estés. Entonces ya que sale de la capilla le dice a la superiora, el Señor me dijo que sí, que aquí me quede. Entonces en esas épocas las religiosas tenían que dar una dote, o sea, dar cierta cantidad de dinero para poder entrar al convento. Por eso ella tuvo que estar un año trabajando en la casa de esta señora hasta conseguir dinero para la dote. Y por fin, el día 1 de agosto de 1925, le faltaba poquito para cumplir los 20 años, porque ella había nacido un 25 de agosto. Entonces, ella logra entrar al convento y ella describe y dice, es como entrar al paraíso, es como entrar al cielo. Para ella era esa sensación. Y imagínense ustedes lo que le pasó. A los poquitos días, ella empezó a sentir que en ese convento no había suficiente vida de oración. Ella quería más vida de oración espiritual, ¿sí? Según ella decía que había muchas actividades y trabajos físicos, pero quería más vida de oración. Y entonces ella estaba con la intención de decirle a la superiora que se iba a cambiar de convento, que se iba a salir de ahí, se iba a cambiar. Y entonces a los poquitos días, de que ella andaba con esta intención de decirle a la superiora, un día se le aparece Jesús en su celda todo martirizado. Y le dice, Señor, ¿quién te ha hecho esto?
¿por qué estás así? Y le dice, tú me lo vas a hacer si tú te sales de este convento. Entonces nunca más tuvo ninguna duda y ya se quedó ahí tranquila y dijo, es la voluntad de Dios que así sea la vida en este convento. Y ya, y de ahí en adelante ya empezó a tener, ya en 1931, fue cuando Jesús se le aparece pidiéndole todo el mensaje de la Divina Misericordia, pidiéndole que pinte la imagen, y ahí empieza todas estas apariciones tan intensas y tan llenas del mensaje de la Divina Misericordia que Jesús le da a Santa Faustina. Oh, wow. Qué hermosa historia de amor va teniendo el Señor con sus elegidos, y estoy segura que también quiere tener esa historia con nosotros, pero muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces estamos con tanto ruido Exacto. Es lo que Jesús se lo decía a Santa Faustina, le decía, yo le hablo a todas las almas, pero son muy pocas las que me escuchan, porque viven en el ruido. Yo necesito un alma que vive en el silencio, para que pueda escuchar mi voz, que es tan bajita que solo las almas recogidas pueden escucharme. Y quiere tener con todos esta historia de amor, con toda la humanidad. silencio. Pero Ay, eso es lo que nos hace falta mucho silencio en nuestra vida, nos hace falta, yo no sé por qué tenemos tanto miedo al silencio y siempre queremos llenarnos de cosas, y pareciera que cuando no tenemos nada en nuestro día dijéramos eh, algunas horas de descanso, o no de descanso, sino sin actividad, lejos de pensar a lo mejor en retirarnos, en decir, qué bien, tengo el tiempo de leer la Biblia, tengo el tiempo de meditar estos libros, o tengo el tiempo de simplemente salir o ver a través de mi ventana y ver los pájaros, el árbol. Mejor preferimos hablarle a alguien por teléfono, o meterte en la computadora, o meterte en las redes sociales. sí, no, o lo que deberíamos hacer todos, irnos un ratito al Santísimo, Claro. a la iglesia, aunque no esté expuesto al Santísimo, enfrente del Sagrario, estar conversando con Dios un rato. Es el mejor tiempo pasado aquí en la tierra, ¿sí? Mejor tiempo O si no, simplemente estar hablando con Él en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, ir conversando con Él todo, irle pidiendo ayuda en todo, su consejo, todo. Sí, exactamente, en todas nuestras actividades. Y este diario, ¿de qué trata, Rosario? ¿De qué trata este diario de Santa María Faustina, y cuál es el principal mensaje que le dice el Señor para que nos comparta a todos nosotros? Mira, este diario ella lo escribe por orden de Jesús Ok. y por orden de sus directores espirituales, el padre Miguel Soposhko y después el padre András. Claro, para Faustina era difícil escribir porque ella había cursado solamente 2 años de la escuela. O sea, era una flojera esto de tener que estar escribiendo, ¿sí? Y entonces todo este mensaje tan importante es el mensaje del amor de Dios hacia nosotros. Faustina en una ocasión le dijo, Señor, pero ¿para qué todo esto? Si la gente ya sabe. Y le dijo Jesús, es que la gente realmente no conoce bien mi misericordia, no creen en mi bondad, en mi amor por ellos. Y la gente que tiene que propagarlo y dar el mensaje, no lo dan. Así como sacerdotes y religiosos, ¿me entiendes? Que serían los más indicados de estar hablando más que nada del mensaje del amor de Dios hacia nosotros. Ujú. Y es lo que tenemos que entender. Es muy importante entender que este mensaje es todo el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, todos los seres humanos, que a todos nos quiere salvar, quiere que todos entremos al cielo. Jesucristo le decía a Faustina, yo morí en la cruz para salvar a toda la humanidad, no he excluido a ninguno, ¿sí? Y tristemente, pues nosotros nos dejamos engañar por las cosas del mundo, por las trampas del demonio, y nos vamos alejando de Dios y de lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado a nosotros los practicantes católicos, que pues alguna vez hemos aprendido los 10 mandamientos y nos vamos olvidando y los vamos dejando a un lado, y entonces ¿para qué voy a misa? Y ya no cumplo el tercer mandamiento, y ¿para qué amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Para qué adorarlo? Fuimos creados para adorar a Dios, adorarlo, alabarlo, bendecirlo, darle gracias, pedirle perdón al final, ¿sí? Pero primero adorarlo, alabarlo, agradecerle. Y de verdad, si todos pusiéramos a Dios como lo más importante en nuestra vida, entenderíamos cuánto Dios nos ama, porque estaríamos en esa comunicación íntima todo el tiempo. Y Jesús lo que quiere es eso, a través de este diario, que nosotros nos sintamos amados por Él, que sepamos que nos ama, aunque yo sea la peor pecadora del mundo. No importa si yo lo haya ofendido enormemente. Si yo de verdad me arrepiento de corazón, le pido perdón. Y si puedo acercarme a la confesión, mucho mejor aún.
Por lo menos ahora, si no podemos confesarnos, hacer un acto de contrición perfecto. Y Él ve la intención de nuestro corazón, la humildad, el arrepentimiento. Nunca olvidar que Dios nos ama con toda nuestra miseria, y mientras más miserable es el alma, más derecho tiene a su divina misericordia. Y así lo podemos entender cuando tenemos hijos. Si hay un hijo que se va por el mal camino, que se va de la casa, que se pelea con nosotros, siempre vamos a estar preocupados más por ese hijo que por los otros que están cercanos a nosotros, o que por los que están bien. Y si ese pobre hijo anda metido en la droga, en el alcohol, en la mala vida, más nos preocupa, pues mucho más a Jesús. Si Él vino aquí a la tierra y murió en la cruz para salvarnos a todos, y nosotros no queremos aprovechar este regalo del cielo, entonces Él nos llama todos los días de nuestra vida, y nos está llamando a través de los remordimientos de conciencia, a través de las situaciones difíciles, problemas como ahora, como la pandemia. Yo siento que todo esto es un llamado de Jesús a toda la humanidad para que volvamos a Él, para que pongamos nuestra mirada en Él. Entonces el mensaje del diario central es el amor misericordioso de Dios hacia nosotros. Que todos sintamos, conozcamos, creamos en su amor. Como el mejor papá más amoroso con sus hijitos. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste, yo me pongo mucho a pensar y en mis ratos de oración y digo, Señor, qué grande eres porque por todo ese amor que nos tienes o que tuviste al hombre, nos hiciste como copartícipes, se pudiera decir en minúscula, contigo de la vida. Yo así les explicaba luego a mis hijos, cuando le digo, lo que pasa es que el Señor Él es fuerte, Él es poderoso y Él con solamente una palabra, Él puede crear y nos creó a nosotros, pero nosotros de otra manera, era cuando le empecé a explicar acerca como de la sexualidad, de otra manera es que nosotros podemos reproducirnos o ser más, pero de esa manera que el Señor nos ama tanto, que quiso que participáramos con él para poder saber lo que es, en minúsculas, el amor de un padre hacia un hijo. Todo lo que un padre es capaz de hacer por un hijo. Rosario, puedes dejar todo, todo, tu vida entera. No te interesa si te dicen morirías por tu hijo, ni lo dudas, ni siquiera te lo cuestionas, todo lo darías. Y aquel que más está alejado, como dices tú, aquel que más es renuente, aquel que más duro de corazón, es con el que más estamos como de una manera más tenaz. Y me parece que este diario justamente es para todos aquellos que somos duros de corazón, que somos cabezones, que somos, que dudamos y que no le damos ese voto de confianza, que estamos aterrados por lo que está pasando y a veces el miedo nos impide hasta salir, hasta convivir, hasta compartir. Obviamente tenemos que cuidarnos en este tiempo, pero no dejarnos mover por ese terror, y también idolatrar tal vez nuestra vida, saber que el Señor tiene en sus manos los días contados de nuestra vida. No es esta situación, este virus que está sucediendo quien está marcando la pauta. El Señor sabe cuántos días desde que nos creó íbamos a vivir. Tenemos que confiar más en Él. Es por eso que este diario a mí me mueve tanto y me llena de gozo y me llena de un amor muy, muy especial. Algunos de estos mensajes que has leído, Rosario, que más te haya impresionado, que más te haya movido, que más te haya hecho sentirte todavía más amada del Señor, que nos pudieras compartir. Mira, yo quisiera hacerles conocer a todos nuestros hermanos, primero entender por qué tenemos ese miedo, ¿sí? ¿Por qué esa falta de confianza? Voy a irme muy atrás, cuando Dios Padre crea a los ángeles. Sí, crea a los ángeles. Antes de crear a los seres humanos, creó millones de ángeles. Y había uno, el más hermoso, el más bello, el más inteligente, y se llamaba Luzbel o Luzbella. Y resulta que ese ángel cayó en el pecado de soberbia. Y ya no quiso seguir sirviendo ni adorando a Dios. Los ángeles fueron creados para servir y adorar a Dios.
ese ángel cayó en el pecado de soberbia. Quiso ser como Dios. Ya no quiso servir a Dios. Y entonces hubo una batalla muy grande en el cielo entre los ángeles fieles a Dios, guiados por San Miguel Arcángel, los ángeles rebeldes, guiados por Lucifer, o sea, Luzbel, Lucifer. Y entonces ganaron obviamente los ángeles fieles a Dios, guiados por San Miguel Arcángel. Y una tercera parte de los ángeles que había en el cielo fueron arrojados al infierno y a la tierra. O sea, perdieron su lugar en el cielo por su soberbia, por ya no querer seguir sirviendo ni adorando a Dios. Y ellos nos odian a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a ocupar el lugar en el cielo que ellos perdieron por su soberbia. Y ellos, el demonio y los millones de demonios que están con él, tratan todos los días de que nosotros caigamos en trampas, en tentaciones, nos van envolviendo para irnos atrapando y que nosotros vayamos desconfiando del amor de Dios, teniendo miedo del amor de Dios y creyendo que las cosas del mundo son las que nos van a salvar y confiando más quizás en las cosas del mundo. Y resulta, si tú te acuerdas, Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, ellos hablaban con Dios, se comunicaban con Él, no tenían miedo de Dios. Después del pecado original, cuando comen el fruto prohibido, sienten miedo de Dios y por eso se esconden. Y yo siento que ahí es la clave. Ese miedo es la falta de confianza en Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Y nos pasa mientras más alejados estamos de Dios, hoy en día en la vida espiritual, más miedo tenemos. Una persona de vida espiritual profunda no tiene miedo, porque si dice, bueno, si voy a morir, si Dios me llama, voy a ir a su encuentro, estoy preparada. ¿Sí? Obviamente yo digo, hoy en día hay que ser prudentes, hay que andar con el cubreboca, pero podemos seguir haciendo nuestras actividades con prudencia, con la distancia necesaria, con el cubreboca, cuidándonos, porque Dios quiere que seamos prudentes, pero también que seamos confiados, que creamos en su amor, que creamos que todo está en sus manos. Claro. Y yo entiendo entonces que hoy en día, como la humanidad tanto ha olvidado a Dios, porque sí hemos sido, lo hemos sacado de nuestra vida y en vez de ponerlo como lo más importante en nuestra vida, como sería el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, pues no, lo hemos puesto en el último lugar si es que nos acordamos de Él, si es que, ¿sí? Y entonces por eso Dios ha permitido situaciones como estas, que estamos viviendo encerrados, para hacer un poco de reflexión sobre qué hemos hecho de nuestra vida. Sí. Y no para tener miedo, sino que para reflexionar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Yo me he alejado de Dios. Y ahora tanta gente está falleciendo. Dios le está llamando a su presencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a Dios con un corazón humilde, arrepentido, confiando, sabiendo que que Dios nos ama, que quiere que todos entremos al cielo, que creamos en su amor. Esa es la confianza, creer que Él me ama, creer en su amor, creer que Él es mi Padre, creer como un niño chiquitito de 1 año se avienta en los brazos de su papá y de su mamá, sin miedo. Así tenemos que ser. Por eso tenemos que ser como niños pequeños para entrar en el cielo. ¿Sí? Pero entonces, ese miedo nos lo da cuando vivimos en pecado mortal. ¿Sí? Y cuando no hacemos una vida interior, vida espiritual profunda. Cuando no nos acercamos a los sacramentos, especialmente a la confesión, que es el baño del alma, que ahí recibimos esa gracia santificante para fortificar nuestra alma, que nos la da el sacerdote en el momento de la absolución. ¿Cómo se manifiesta el Señor de la misericordia en la confesión? A ver, vamos, platícanos un poco de eso para animar a mucha gente, porque habemos, bueno, a mí me gusta mucho confesarme al menos una vez al mes, pero yo recuerdo que hubo un tiempo de mi vida que dejé muchos años de no confesarme, porque recuerdo que un padre, me acuerdo que me regañó porque no me sabía unas oraciones, y bueno, yo estaba chica, entonces, o sea, eso me alejó de la confesión. Les tengo que decir 7 años de mi vida. No fui a la confesión. Pero, ¿qué es lo que sucede una vez que ese pecador empedernido, ese cúmulo de pecados que se nos llenan, qué sucede en la confesión? Platícanos, Rosario, para que la gente comprenda, entienda, y ese pecador tal vez que está temeroso o que pueda pensar, pues yo no mato, no nada, pues yo qué daño le hago, ¿por qué me tengo que confesar? Entiendo perfecto, porque yo era así. Te entiendo perfecto, porque yo también dejé muchos años de confesarme. Por eso cuando leí el diario de Santa Faustina capté y dije, tengo perdón de Dios. ¿Puede Jesús perdonarme?
¿sí? Y entonces, claro, yo no tenía, o sea, nunca supe la importancia, lo valioso, o a lo mejor me lo enseñaron, me lo dijeron, pero no se me quedó grabado en el corazón, la importancia del sacramento de la confesión. Tenemos que recordar que Jesús, el día que Él resucita, ese domingo, en la tarde se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y le dice, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonan quedarán perdonados, lo que no perdonan quedará sin perdonar. Ahí quedó instituido el sacramento de la confesión. No es invención de hoy en día de los sacerdotes, no. Fue instituido por Jesús, porque Él sabía lo que lo íbamos a necesitar. Él sabía que íbamos a estar fallando y fallando y cayendo. Y cómo limpiarnos, cómo lavarnos de nuestros pecados, porque así como nos preocupa tanto nuestro físico hoy en día, que es la trampa que nos pone el demonio, y no es que yo diga que no hay que cuidarnos, sí hay que cuidarnos y comer sano, ¿sí? Pero no idolatrar nuestro físico. Primero nuestra vida espiritual, nuestra alma, después el cuerpo. Bueno, y entonces Jesús le enseñó, instituyó el sacramento de la confesión, y entonces cuando nosotros nos acercamos a este sacramento, es Jesús en la persona del sacerdote quien nos perdona los pecados. Y entonces si yo voy con un corazón humilde, arrepentido, de verdad, con el propósito de cambiar de vida, de dejar mi vida de pecado, de volver a Dios, le digo todos los pecados al sacerdote, el sacerdote me perdona en el nombre de Dios, me da la absolución y en ese momento baja la gracia santificante del Espíritu Santo sobre esa persona, sobre esa alma, y la fortalece para no estar cayendo tan fácilmente en las trampas y tentaciones que nos pone el demonio, que ¿qué es lo que quieren los demonios? Llevarnos a todos al infierno. O sea, ellos quieren tener un reino mayor que el de Dios. Y Dios quiere que todos entremos al cielo. Y nuestra vida es una lucha espiritual, constante todo el tiempo, todos los días. Y depende de nosotros. Dios nos ama tanto que nos da la libertad para que cada quien escoja qué quiere de su vida eterna. Esta vida aquí en la tierra es la prueba que tenemos que pasar o no pasar, tristemente, quien no quiera, para llegar a la vida eterna. Y por eso es tan importante la humildad. Para acercarnos a la confesión, este sacramento, que es el baño del alma, así le digo yo, en el cual Jesús nos justifica de nuestros pecados ante Dios Padre y aprovecha, o sea, nos lava de nuestros pecados, se queda con nuestros pecados, nos perdona, pues hay que aprovechar y hay que ser humildes y arrepentirse. Hay mucha gente que dice, no, es que yo me confieso directo con Dios. ¿Para qué con una persona que es más pecadora que yo? Eso me lo han dicho. Y entonces yo digo, lo que pasa es que está muy bien ir directo con Jesús, platicar con Él todo el tiempo, de día y de noche. Y si voy enfrente del sagrario y me arrodillo y le pido perdón, está muy bien. Pero yo ahí no estoy 100% segura de que Jesús me ha perdonado. La certeza del perdón la recibo solamente en el momento de la absolución. Y además recibo esa gracia santificante que si no, no la recibo. Y hay que pensar una cosa. A Jesús le agrada mucho más las almas humildes que las almas soberbias. Entonces se requiere mucho mayor humildad para acercarme a un sacerdote y decirle mis pecados, en todo lo grave que yo he caído, que hacerlo directo con Jesús. Es muy fácil hacerlo directo con Jesús, ¿sí? Claro, hay que hacerlo de todos modos, y sobre todo en este tiempo, si es que no tenemos acceso a un sacerdote, hacer un acto de contrición perfecto, de arrepentimiento perfecto y de cambio de vida. Y para eso tenemos que revisar los 10 mandamientos de la ley de Dios, para fijarnos bien en qué hemos caído. Pero lo mejor es el momento en que tengamos el acceso a un sacerdote, hacerlo sacramentalmente, para recibir estas gracias y tener la certeza que Jesús me ha perdonado. Y ahí, si un alma humilde recibe mucho más bendiciones que un alma soberbia. Jesús le decía a Faustina, a los soberbios los despido vacíos, al humilde lo colmo de bendiciones. Mientras más se humilla un alma y más se da cuenta de su miseria, más bendiciones le doy. Entonces, por eso es tan importante este sacramento de la confesión, es el baño del alma. Por eso en la imagen Jesús aparece vestido de una túnica blanca, dándonos la absolución con la mano derecha, y con la mano izquierda nos muestra su corazón, de donde brota el rayo blanco y el rayo rojo. El rayo blanco es el sacramento del bautismo y de la confesión. Porque el bautismo lo recibimos una vez en la vida, la confesión, todo lo que necesitemos, todo lo que queramos. Si queremos una vez a la semana, hacerlo así. Y el rayo rojo significa la Eucaristía, el alimento del alma. Pero yo siento que estos dos rayos, o sea, que estos dos sacramentos, confesión y Eucaristía, son los cuales nos ayudan para perseverar en este caminar en la vida diaria. Es necesario para el crecimiento de nuestra alma, para mantenerse en esta lucha diaria. Y por eso el demonio nos tienta, para que no nos acerquemos a la confesión,
para que seamos soberbios y digamos, no, yo no lo necesito, yo no hago mal, yo no hago nada malo, ¿sí? Pero no es verdad porque todos caemos en algo, generalmente todos los días. Pocas ya son las personas que van por ese camino de santidad, que en un día van perfecto y ya la libraron de todo el día, ¿sí? En vida de humildad, de amor al prójimo, de amor a Dios, de amor al prójimo. Entonces es muy importante el sacramento de la confesión. Es el baño del alma. Y así como nos preocupa bañarnos físicamente, mucho más nos tendría que preocupar el baño espiritual. Y no tener miedo, porque ese miedo nos lo infunde ¿quién? El demonio. Claro. Él no quiere que nuestra alma se salve. Y nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué quiero yo de mi fin de la vida? O sea, de mi vida eterna. ¿Quiero llegar a la gloria eterna con Dios o condenarme y refundirme por toda la eternidad en el infierno? Cada quien lo decide, libremente. Entonces tenemos que ser humildes y reconocernos que queremos y empezar esa vida, ese cambio de vida. Y sabes que, Rosario, me encanta también cómo Dios nos conoce tan bien y sabe que somos pequeños porque Él nos creó, pero si nosotros, como tú dices, nos volcamos a Él como niños, pero no niños de 3 o 4 años, de estos que se avientan y hacen berrinche y gritan y no, sino como esos bebés que ni siquiera caminan, esos bebés totalmente dependientes de su madre y de su padre, de recibir el alimento, de recibirlo todo, porque ni siquiera pueden cambiarse, ni bañarse solos, ni nada. Con esa dependencia que el Señor quiere que tengamos de Él, porque si no, la tendencia del hombre por ese pecado original es hacernos dependientes de algo o de alguien. Entonces esa es invitación al Señor de hacernos totalmente dependientes a Él, a su amor, a su misericordia. Me encanta esta herramienta, esta ayuda que nos dejó por medio de Santa María Faustina Kowalska, que me encantaría que nos platicaras, la coronilla de la misericordia. Posiblemente hay algunos hermanos que ven este programa y es la primera vez que vean esa imagen, o a lo mejor ya lo han visto, pero que no son devotos a rezar la coronilla de la misericordia. Tal vez lo han escuchado, pero no sepan cómo hacerla. Sabemos que varios videos que has hecho tú, ya nos platicarás más adelante acerca de los programas que tú tienes, pero platícanos un poco cómo surge ese deseo de Dios o en qué momento se la comparte a Santa Faustina o por qué. ¿Por qué hacer esta coronilla? Vamos a suponer si ya estaba el Santo Rosario o por qué tantas ayudas. A veces digo, el Señor ya no sabe cómo hacer te dejo esto, te dejo lo otro, te dejo esto para llegar a Él. Me encanta en nuestra Iglesia Católica tantos carismas que somos todo un cuerpo místico del Señor. Platícanos un poco más de la coronilla, por favor. A ver, te voy a platicar de la coronilla. Nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a Faustina cuando ella tuvo una visión. Ella veía que un ángel de Dios iba a castigar a una ciudad. Entonces Faustina empezó por la ira justa de Dios, porque había mucho pecado en esa ciudad. Entonces ella empezó a rezar. Esto fue un 13 de septiembre, si no me equivoco, en 1935. Entonces ella empieza a rezar sus oraciones y ve que su oración no es nada, que no sirve para nada, que es demasiado poca para la justa ira de Dios. Y entonces en eso Jesús le empieza a revelar en su interior las palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y después ella empieza a hacer esa oración y empieza a ver que el ángel no puede hacer nada contra esa ciudad. Y luego al día siguiente ella entra en la capilla y Jesús le enseña toda la coronilla. Le dice: vas a rezar el Padre Nuestro, la Ave María y el Credo. Y después con un rosario común, un rosario normal, vas a rezar en las cuentas que sería el Padre Nuestro, vas a decir: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y luego 10 veces en las cuentas del Ave María vas a decir: por su dolorosa pasión, o hay personas que dicen: por la pasión dolorosa de Jesús. Las dos formas está bien. Y así haces el rosario completo, 10 veces esto, luego otra vez: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, así, y luego 10 veces: por su dolorosa pasión. Y así, es una oración que dura 7 minutos. Es importante rezarla con amor, con devoción, ¿sí? Con humildad. Bueno, pues Jesús le decía a Faustina
que rezar esta oración para todo tipo de necesidades, de todo tipo. Faustina la rezaba. Cuando había tormenta, la rezaba para que cesara la tormenta. Cuando había sequía, porque ella le daba pena ver cómo las plantitas estaban sedientas, rezaba para que lloviera. En una ocasión rezó 3 horas seguidas la coronilla, y Jesús en la tarde le mandó una tormenta que dejó empapada todo el jardín, que era lo que Faustina quería, que se regara muy bien todo. Y así, para todo tipo de situaciones, para conversión de pecadores especialmente, y sobre todo para las almas cuando están agonizando. ¿Y por qué esta oración es tan poderosa? Porque yo alguna vez me lo pregunté y decía, bueno, esto es inspiración mía. Yo digo, ¿por qué es tan poderosa esta oración? Porque le estamos ofreciendo a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo Jesucristo, que es lo mejor que le podemos ofrecer, ¿sí? O sea, nosotros le ofrecemos nuestra vida, pues nuestra vida es de Dios. Entonces, una vez Faustina le ofrecía a Jesús su vida, porque Jesús le dijo, ofréceme algo, y ella le dice, Señor, te ofrezco mi vida, y Jesús le dijo, no, tu vida es mía, ofréceme lo que realmente es tuyo. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Porque Faustina dijo, Señor, no lo sé. Le dijo, lo único tuyo es tu miseria. Sí. ¿Qué es lo único que me puedes ofrecer? Bueno, entonces, nosotros al ofrecerle a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo Jesucristo, o sea, le estamos ofreciendo lo mejor que le podemos ofrecer. Porque cuánta gente, yo digo católica en el mundo, católico, cuánta gente le agradece a Dios Padre todos los días por haber mandado a su Hijo Jesús morir en la cruz para abrirnos las puertas del cielo a cada uno de nosotros. Yo creo que muy poca. Yo creo que muy poca. Entonces, la poca gente, las pocas personas que le hacen honor y agradecimiento a Dios Padre y a ese Jesucristo por haber muerto Jesús en la cruz, por Jesús haber sido obediente a la voluntad del Padre, por haber padecido todo lo que padeció en su pasión dolorosa y morir en la cruz, es tan valioso, es lo más valioso que le podemos ofrecer a Dios Padre, que por eso es una oración tan potente, tan poderosa, y la podemos rezar para todo tipo de situaciones, de todo tipo, físicas, materiales, espirituales, cualquier necesidad. Si es voluntad de Dios, Él nos escuchará. Pero yo creo que siempre la tenemos que rezar para todo tipo de cosas, y especialmente para conversión de pecadores. Y te puedo contar, pues, una de las situaciones que vivió Faustina en una ocasión, que ella estaba en su cuarto, en su celda, y Jesús le dice, reza la coronilla que te enseñé. Y fue llevada a una cabaña en el campo. Y ella empezó a rezar la coronilla. Vio un hombre agonizando en la cama, su ángel de la guarda en la cabecera y lleno de demonios alrededor de la cama, esperando atrapar esa alma. Y Faustina dice, y su familia estaba en una esquina llorando. Cuando una persona muere o está agonizando, yo sé que sale nuestra tristeza, nuestro dolor, pero las lágrimas no le van a ayudar. Lo único que le va a ayudar es nuestra oración. Si podemos llevarle a un sacerdote para que le dé la extremunción, le dé el sacramento de la confesión, mucho mejor. Pero si no hay posibilidad de llevar a un sacerdote, ¿cómo ayudar a esa alma que está agonizando? Con el rezo de la coronilla, a su lado. Si no podemos estar a su lado, desde lejos. Pues Faustina empezó a rezar la coronilla. Conforme la iba rezando, los demonios le insultaban, le hacían chiflidos y se iban. Y así terminó de rezar la coronilla y se habían ido todos los demonios y esa alma descansó en paz. Y Jesús le dijo, gracias a tu oración pude salvar esa alma que estaba a punto de caer en la desesperación. ¿Qué es caer en la desesperación? Es perder la esperanza de la salvación. Es la trampa que nos pone el demonio. Hacernos creer que nuestro pecado es tan grande que no tenemos perdón de Dios. Rosario, a lo mejor algunas de las personas que nos... Misericordia. Y claro, no es así. Claro. A lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando dice, bueno, ese se lo concedió a Santa María Faustina, ese favor se lo concedió pues porque ella era una santa, era su esposa, porque la amaba. Pero platícanos tú de algún testimonio, algo que tú has vivido, que tú te has dado cuenta del poder de esta coronilla. No sé si me explique, no solamente de que no es que lo hizo el sacerdote o lo hizo la religiosa, no. Tú y yo, pecadores, viles, mortales, miserables, ¿cómo podemos ayudar? Claro que sí. Mira, te voy a contar de una experiencia que me pasó una vez que fui a la cárcel. Y había un joven ahí en la cárcel, íbamos una amiga y yo, y mi amiga estaba leyéndoles la Biblia, eran como 30 jóvenes. Y había un joven que estaba sentado muy atrás,
no con todo el grupo, y como que se puso muy agresivo al oír que mi amiga leía la Biblia, la Sagrada Escritura. Él estaba agresivo, agresivo. Y en eso yo me puse atrás de él y le empecé a hablar al oído. Y le dije, mira, le dije, te quiero decir una cosa, Dios te ama, Dios tiene un lugar en el cielo para ti con tu nombre. ¿Quieres tú perderlo o aprovecharlo? Porque Dios te ama, aunque tú seas el peor pecador del mundo y hayas hecho lo que hayas hecho. Dios te quiere perdonar y ese lugar en el cielo está para ti, pero depende de ti si tú quieres o no. Entonces, ya que le estuve hablando un buen rato al oído, bajito, no le hablé duro, bajito aquí al oído, después de un rato me dijo, sí, sí lo quiero aprovechar, porque me dijo, yo tengo pacto con el demonio. Me dijo, yo le hice pacto con él hace años y me mostró sus antebrazos llenos de cortes. Me dijo, y creo que no tengo salvación. Le dije, no es así. Le dije, tú no puedes, no tienes que ser fiel con el engañador. No. Si tú hiciste un pacto con él, no tienes que serle fiel y cumplir ese pacto. Dios te ama, Dios es tu Padre, quiere que tú te salves y depende de ti, si tú quieres o no. El demonio te va a tentar, pero Dios Padre te está esperando. Entonces, él me dijo, yo sí quiero salvarme. Le dije, muy bien, le dije, vamos a rezar la coronilla. Y en eso, porque yo le dije, esta oración es muy poderosa, es una oración que tiene muchas promesas, y que Jesús dice que si el pecador más grande del mundo reza una vez en su vida esta oración, Jesús era para él Salvador misericordioso en el momento de la muerte. O sea, por una vez que hubiera clamado misericordia a Dios. Entonces, no quiere decir que se va directo al cielo. Pasará al purgatorio todo el tiempo que Dios considere necesario para purificar esa alma. Pero esa alma no se condena, se salva. Bueno, y entonces todos los jóvenes que estaban ahí me voltearon a ver. Me dijeron, ¿qué le está diciendo? Porque este joven era como el líder de todos ellos. Y yo le dije, bueno, lo mismo que les voy a decir a ustedes, que podemos rezar la coronilla si quieres entrar ustedes al cielo en vez de condenarse y en meterse en las cosas del demonio, ir rezando la coronilla, les voy a enseñar. Y después, cuando venga un sacerdote, se acercan a la confesión con un corazón humilde, arrepentido, con el propósito de cambiar de vida. Pero por lo pronto tenemos asegurado que ustedes se salven. Bueno, y entonces empezamos a rezar la coronilla y ese joven a mí me impresionó mucho porque la rezó con tanto amor y devoción, se hincó y la rezó con un amor y devoción pidiéndole perdón a Dios de su vida de pecado, como nunca yo lo había visto ahí en la cárcel. Y de verdad para mí fue una alegría. Le dije, Señor, ya esta alma es tuya. Exacto. Yo hice lo poquito que puedo, ahora está en tus manos. Y le dije a él, apenas venga el sacerdote, confiésate y cambia de vida porque Dios te ama y quiere que tú entres al cielo. Ese es un testimonio que tengo. Y otro también muy fuerte que tuve hace muchos años fue que una vez conocí a una persona, una señora, en una cena, que yo pues pensé que ahí no iba a encontrar a nadie, que me iba a preguntar sobre la Divina Misericordia, y esa señora me vio, se me acercó y me dijo, oye, me dijo, ¿tú eres la que haces los programas de la Divina Misericordia de María Visión? Le dije, sí. Me dijo, es que te tengo que contar algo que me pasó muy fuerte, me dijo. Yo fui bautizada, iba a la misa cuando era niña, ¿sí? Pero después, pues en la adolescencia me empecé a alejar de Dios. Obviamente como a muchos nos ha pasado. Y después me casé y obviamente pues a los pocos años mi matrimonio no funcionó porque alejados de Dios pues era difícil, nos divorciamos. Y después yo empecé a salir con un hombre que era político y que estaba metido en cosas de drogas. Y pues yo andaba con él por todos lados, pero resulta que la policía nos empezó a perseguir, ¿sí? Y empecé a sentir mucha angustia, mucho miedo. Obviamente, como no vivía en gracia de Dios, como no se acercaba a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, no hacía oración, ella empezó a sentir miedo, ese miedo que se lo infunde el demonio. Y es quien nos infunde el miedo a Dios y el miedo a todo. Bueno, entonces, dice, empecé a sentir mucho miedo y dije, no, ya no tengo salida, no tengo escapatoria. Mejor me voy a quitar mi vida. Y entonces agarré, compré un bote de pastillas para dormir, me fui en mi coche y me fui a una ciudad afuerita de la Ciudad de México y me fui a meter a un hotel y dije aquí, yo me tomo mis pastillas, me duermo, o sea, me suicido, me quito la vida y se acaba el problema. Ese era el miedo que ella tenía. Entonces se fue ella manejando y dice que iba con una peluca, me acuerdo que me contó, y con lentes oscuros para que no la reconocieran y que iban unos policías siguiéndola. Pues llegó a ese lugar, a esa ciudad cerca de la Ciudad de México, llegó al hotel, se subió a su cuarto y dijo, perfecto, aquí yo ya me quito la vida, no hay problema. Y en eso prendió la televisión, encendió la televisión y dice que me vio a mí hablando de la misericordia de Dios,
de cuánto Dios nos ama, que no hay pecado mayor a su divina misericordia, que la infinita misericordia de Dios todo nos puede perdonar si nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Dios. Y en eso yo los invité a rezar la coronilla. Entonces esta señora me dijo, yo ya no me quité la vida. Y dije, pues si Dios de verdad me puede perdonar, voy a pedirle perdón y voy a rezar la coronilla conmigo. La rezó conmigo. Ella en su cuarto del hotel y me veía a mí en la televisión. Y se puso a rezar la coronilla con mucho amor y devoción, pidiéndole perdón a Dios. Y me dijo, y lo increíble fue que los policías entraron al hotel y no me pudieron encontrar, me dijo. Se metieron a buscarme y no me encontraron. Y al día siguiente había una iglesia cercana al hotel, muy cercana, y fui a la iglesia. Me confesé, me dijo. Y ahí pude recibir la Eucaristía. Me dijo, y de ahí en adelante, ya sé que Dios me ama y estoy siempre preocupada de mi vida espiritual. Y de hacer oración y de rezar la coronilla, de ir a misa y de confesarme. Me dijo, y así fue como cambió mi vida. El mensaje de la Divina Misericordia, y yo aproveché las gracias de la coronilla. ¡Wow! Entonces es tan importante, hermanos, saber que el Señor, aunque seamos tan pequeñitos nosotros, por eso es importante tener la palabra del Señor en nuestra boca. Por eso es importante llenarnos de Él. Es importante en el día a día buscar su rostro, o sea, buscar su compañía, buscar su palabra. No solamente hablarle y hablarle y hablarle, sino callar un poco y decir, Señor, ya te he dicho mucho yo, ahora tú qué me quieres decir. Por ejemplo, contemplar esa imagen tan hermosa que ya nos los has descrito. Y hay una frase abajo que me gustaría también que nos explicaras por qué el Señor le dijo a Santa María Faustina, por qué esa frase que está abajo de su imagen. Sí, claro. ¿Por qué Jesús en ti confío? Cuando Jesús le pidió a Faustina que pintara la imagen, le pidió que a la parte de abajo firmara Jesús en ti confío. Faustina no fue la pintora porque ella no sabía pintar, trató en una ocasión y no pudo hacerlo, ¿sí? Y entonces luego, después de unos años, logró dirigir a un pintor, Eugenio Kazimierowski, que se lo presentó su director espiritual en Vilna, Lituania, que en esa época estaba bajo Polonia, bajo el dominio de Polonia. Y entonces ella le dirigió, pintó la imagen, incluso Faustina lloraba cuando la imagen estaba ya lista, porque lloraba porque el rostro de Dios no era tan hermoso como ella lo veía. Obviamente, ¿quién puede pintar el rostro tan hermoso de Jesús? Pero Jesús la consoló y le dijo, no temas, y yo voy a dar gracias y bendiciones a través de esta imagen, no importa si no es tan hermosa como debería de ser. Y es el recipiente para que ustedes vengan a pedir sus gracias. Y son las gracias y bendiciones que voy a dar a través de esta imagen, es lo importante. Y quiero que firmes Jesús en ti confío, para que así la gente y todos creamos y nos comprometamos a creer y a confiar en Jesús, en su amor. ¿Sí? Tener toda nuestra confianza, abandonarnos en Él. ¿Sí? Entender cuánto Dios nos ama, tener fe en Él. Confiar quiere decir que yo creo en Jesús, creo en su amor, tengo fe, a ojo cerrado, aunque no vea nada, tengo fe en Él. Y mientras más confío un alma, más bendiciones obtendrá. Mientras más confío un alma, más gracias y bendiciones Jesús le dará. O sea, podemos, mientras más confiar, más bendiciones, más gracias, más regalos Dios nos dará en nuestra vida. El alma que confía plenamente en Jesús es la más feliz porque Jesús se hace cargo de todos sus asuntos. Por eso hay que hacerlo todo entregándoselo a Jesús, decirle, Señor, yo quiero hacer esto si es tu voluntad. Ayúdame, confío todo en ti y va a ser según lo que tú quieras. Ser como ese niñito de 1 año o de meses en brazos de su padre o de su madre amadísima. Así tenemos que ser y abandonarnos en sus brazos y creer en su amor. ¿No fue suficiente la muerte de Jesús para nosotros para creer cuánto nos ama? Entonces, con los ojos cerrados, tener fe en Jesús, creerle, creer en su amor, confiar en Él y saber que mientras más confiemos en Él, más bendiciones nos dará. Pero tenemos nosotros que, para recibir todas las gracias y bendiciones de Jesús y recibir su misericordia, tenemos que practicar las obras de misericordia. Es muy importante. Jesús le decía a Faustina, si la fe, por muy fuerte que sea, si no hay obras de misericordia, va a ser inútil. Por eso es tan importante recordar
las obras de misericordia espirituales y corporales y practicarlas, ¿sí? Ponerlas a práctica en nuestra vida diaria. Dios nos pone muchas veces al día, para que cada quien lo observe y se fije, muchas veces al día, momentos para practicar las obras de misericordia, ya sea corporales o espirituales. Se las puedo recordar, por Sí. si no nos acordamos, aquí las tengo, para que sí estemos siempre pendientes, porque son a veces son obras de misericordia espirituales que después nos damos cuenta, o sea, nos cuesta a veces estar atentos. Dice, las corporales o materiales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, y yo digo con cariño, con amabilidad, no de mala gana. Visitar al preso, y ahí yo digo, háblenle del amor de Dios a una persona que está presa, díganle que Dios lo ama, que Dios lo quiere perdonar, que Dios, su infinita misericordia es para él, que se acoja a la divina misericordia, que le pida perdón a Dios sin temor, sin miedo, y que cuando pueda confesarse lo haga, pero que sienta que Dios lo sigue amando, que nunca se crea eso de que hay personas que dicen, no, es que eres tan pecador que Dios no te ama. No es verdad, eso no es verdad. Luego, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales o materiales, que son las fáciles. Y luego, las espirituales son dar buen consejo al que lo necesite. Si yo aconsejo mal, la culpable ante Dios voy a ser yo. Si no sé cómo aconsejar, pedir ayuda a un sacerdote o a alguien que sepamos nosotros que es una persona de bien. Luego, enseñar al que no sabe con paciencia. Corregir al que se equivoca amablemente. Perdonar las ofensas. Este es muy importante, porque si yo quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar todo, cositas pequeñas, cositas grandes. Entrenarnos perdonando las cosas pequeñas, en la persona que no me saludó, en mi suegra que me dijo no sé qué, en el marido, en lo que sea, en la vida diaria, en cositas pequeñas, para que así cuando hay algo grande y fuerte, yo ya esté entrenada en la humildad y en el perdón. Porque para saber perdonar hay que ser humildes, ¿cierto? Luego, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esto es muy importante porque no sabíamos que soportar con paciencia, con cariño, los defectos de todos es una obra de misericordia. Y así como Jesús soporta nuestras miserias y nuestras fallas constantemente, así tenemos que ser nosotros. Y Dios nos permite esto en nuestra vida diaria para que seamos humildes, pacientes, mansos como Él. Y que nos ejercitemos en la misericordia, que amemos a los demás con su miseria, así como Jesús nos ama a nosotros con nuestra miseria. Y luego rezar por vivos y difuntos, que yo creo que de todas las obras de misericordia es la más importante. Rezar por la conversión de los pecadores, que Jesús le decía a Faustina, la oración que siempre es escuchada es cuando rezas por la conversión de los pecadores. Y obviamente por las almas que han fallecido. A Faustina le sucedía que una religiosa se le apareció. Muchas veces se le aparecían personas difuntas o religiosas del convento pidiéndole oración para que ella ofreciera sus misas, sacrificios, ayunos, todo lo que pudiera. Así que no creamos que la gente cuando muere va directo al cielo. Solo los grandes santos. La mayoría de nosotros los mortales nos va a tocar el purgatorio. Y una cosa muy importante de las obras de misericordia, son para reparar nuestros pecados. ¿Sí? O sea, yo, si me acerco a la confesión, si ya estoy viviendo en gracia de Dios, ¿cómo puedo reparar y evitar el purgatorio? O sea, reparar la pena de mi pecado, lo que he ofendido a Dios, esa falta. Ya estoy perdonada, pero necesito ahora repararlo y evitar el purgatorio. Es practicando las obras de misericordia. Por eso es tan importante que siempre lo tratemos de hacer. No desesperarnos cuando no lo logramos hacer. Jesús nos conoce. Correr con Él, pedirle perdón, pues en nuestra casa, donde estemos, si vamos a la iglesia, pedirle perdón, o en nuestra casa o en el interior de nosotros, decirle, Señor, perdóname. La siguiente voy a estar más atenta y voy a hacer lo posible por ser misericordiosa y ser paciente y humilde y dar la misericordia al prójimo así como tú me la das a mí. Sabes que antes de despedirnos, Rosario, y gracias por recordarnos estas obras de misericordia que precisamente en este año jubilar de San José estuvimos platicando también de esto, que si hacemos estas obras de misericordia, si estamos orando las letanías de San José o meditamos alguna oración también hacia a San José, podemos justamente sacar
con Marcela, he hecho un pequeñito video explicando más de cómo ganar una indulgencia plenaria también pues para estas almas que están en el purgatorio. Podemos comenzar con nuestros seres más queridos y más cercanos a nosotros. No sé si por ahí, antes de terminar, Rosario, tengas el diario por ahí cerca de ti. Aquí lo tengo. Que me gustaría compartir en el numeral en el 949. Me gustaría compartir todas estas oraciones tan hermosas, este tipo como de letanías para terminar, porque a lo mejor todavía hay algún dudoso por ahí o no sabemos la profundidad de las palabras de que el Señor le compartió a Santa Faustina, donde dice, el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Yo lo tengo aquí en el numeral. Sí, que el alma que dude lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Esto es para que... Exactamente. Me encantaría que nos la leyeras a manera de una oración para terminar este programa y después de... bueno, antes de leerlas, me gustaría que nos dijeras cómo podemos encontrarte, dónde podemos localizarte, cuál es el programa donde tú estás en Mundo Católico, la hora o cómo podemos saber y Pues cuáles mira, son los... es meterse en YouTube y poner Mundo Católico Rosario Echeverría. Y ahí aparecen cantidad de programas de distintos temas. Muchos temas que he ido sacando de aquí del diario Santa Faustina, que es tan rico, como dices tú, es tan rico de todo el mensaje, la misericordia de Dios, que uno va leyendo, o sea, puedes hacer cantidad de temas de humildad, de oración, de mansedumbre, de amor a Dios, de amor al prójimo, bueno, cantidad, ¿sí? Entonces es muy importante porque así uno va aprendiendo un poquito más y acercándose más a Jesús, conociendo como Él quiere que seamos, humildes, porque las 3 virtudes que Él pedía para ser santos, te las voy a decir porque es cortito. Humildad, 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 o sea, es la más importante, porque el demonio cayó en la soberbia, ¿cierto? Y cuando somos soberbios nos parecemos a Él. Luego, pureza de intención, hacer todo como un niño pequeñito, con la intención solo de agradar a Dios. Y luego, amor a Dios. Y por amor a Dios, amor al prójimo. Esas son las 3 virtudes para ser santos. Humildad, pureza de intención y amor a Dios. Hacer todo con la intención de agradar a Dios. No de que me vean, no vanagloria, no soberbia. ¿Sí? Y amar a Dios sobre todas las cosas y por amor a Él, amar al prójimo. Es muy importante que sea así. Bueno, y van a ver ahí cantidad de temas, pueden ver, y les puedo dejar, si quieres, te dejo mi correo por si alguien me quiere escribir. Claro. Es echeverriarosario@hotmail.com con B chica. echeverriarosario@hotmail.com. Y para cualquier duda me escriben ahí y nos ponemos en contacto. Perfecto, ya lo estoy escribiendo aquí en el... Y otra cosa muy importante, recordarle a la gente que Santa Faustina fue llevada al infierno. Y ella lo describe en el párrafo 741 de su diario. Y una de las cosas que ella dice que lo que ella notó es que la mayoría de las almas que están en el infierno son las que creían que el infierno no existe, porque es la trampa del demonio. Hacernos creer que él no existe. ¿Qué importa? Yo hago mi vida como sea. Al fin que Dios es tan misericordioso que me va a perdonar en el último instante. Pero el problema es que yo tengo que aprovechar la misericordia de Dios mientras tenemos vida. El momento de la muerte es el momento del juicio particular. Y si yo no voy a tener acceso a ningún sacerdote, y si nadie va a rezar por mí, ¿quién me va a ayudar cuando los demonios me estén tentando y me hagan creer que yo ya no tengo forma de salvación y voy a caer en la desesperación, en la desesperanza, en la soberbia? Entonces, por eso es tan importante aprovechar ahora, mientras tenemos vida y tiempo, volver a Dios. Con un acto de contrición perfecto, arrepentimiento profundo y propósito de cambiar de vida. Y empezar a practicar las obras de misericordia. Y apenas pueda, acercarme al sacramento de la confesión. Claro que sí. Entonces, esto que vamos a leer es para ti, es para mí, hermano, que posiblemente dudas, que posiblemente estás temeroso, desconfiado de todo lo que está pasando, estás pasando por una prueba muy grande y no sabes quién o cómo puede ayudarte. Aquí me encantaría que abrieras tu corazón, que si tienes oportunidad, cierres tus ojos
y que escuches estas preciosas, son como unas máximas o este precioso regalo que el Señor nos da a ti y a mí esta mañana para conocerlo un poco más y para saber que Él está esperando simplemente a que nosotros le digamos, Jesús, en ti confío. Por favor, Rosario. Así es, directo para cada uno de nosotros, para nuestra alma, para que aprendamos a creer en el amor de Jesús. Dice, misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable, en la institución de la Sagrada Eucaristía, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos,
sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. No olvidar, queridos hermanos, que este año la fiesta de la Divina Misericordia es el 11 de abril. Ese día las compuertas del cielo están abiertas para derramar gracias y bendiciones sobre todas nuestras necesidades, y ese día el que se confiese y reciba la Santa Comunión recibe el perdón total de las culpas y de las penas. O sea, es una indulgencia plenaria. Es como quedar recién bautizado. Wow, a mí de verdad que me llena tanto de gozo el decir, Señor, gracias por haber nacido católica, gracias por todos estos regalos que me das, gracias porque lo oigo perfectamente diciendo así como dice el padre Ignacio Larrañaga de Talleres de Oración y Vida. No sé de qué otra manera decirte, no sé de qué otra manera decirles que los amo, que los quiero conmigo, que mi hijo murió, que mi hijo abrió las puertas del cielo y por eso tenemos que ser agradecidos. Y si piensas a lo mejor el por qué ir todos los domingos, que ya mis hijos adolescentes que van creciendo y se van volviendo un poco más rebeldes, mamá, pero ¿por qué si podemos ver la misa aquí en la televisión? ¿Para qué quieres que vayamos? Le digo, hijo, tenemos que agradecer, tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que recibir el sacramento de la comunión. No es lo mismo la misa por ya sea por televisión, diferentes medios. Si no hay otra opción, si estás enfermo, si no puedes salir de casa, está bien, pero si podemos hacer, si ya vamos al súper, si salimos y a lo mejor hasta nos vemos con algunas amistades y no vayamos a misa por seguridad, creo que Estoy totalmente de acuerdo. Y además es 1 hora de 168 que tiene la semana. O sea, ¿cuánto le dedicamos al internet? O a lo que quieras, o a los amigos, o a la televisión, o a lo que quieras. Y a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en toda nuestra vida y por la fe que nos ha dado. claro, y aparte nosotros no sabemos, finalmente, pues este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de llenarnos de Él, que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Quién dijo que vamos a vivir 100 años, 99 años, 80, 70, 60? No sabemos. Entonces, siempre estar bien conscientes también estos grandes santos que nos invitan, no sé, San Francisco de Asís, siempre como con un cráneo, luego se le dibuja a él, precisamente era por el recordar todos los días. Claro, que vamos a morir. Que esa es nuestra, o sea, vamos a morir todos. Y la finalidad es que lleguemos al cielo. Que regresemos de aquel lugar donde nunca debimos de haber salido. De verdad que sí. Rosario, muchas gracias por esta mañana. Gracias por compartirnos. Me encanta platicar contigo del diario. Me dan más ganas de volverlo a leer todavía, de seguir escudriñando, de seguir sintiendo el amor de Dios a través de este precioso diario. Les quiero decir que los pueden buscar en internet, es fácil de conseguir en cualquier parte del mundo. Y así es. Y es una riqueza espiritual que nos ayuda a crecer el alma y a sentirnos amados por Dios. Claro, y si a lo mejor quisieras acercarte, viene Cuaresma. Si quieres acercarte más a Dios, si no sabes a lo mejor qué leer, a veces hay ciertas lecturas, es que no sé qué hacer, me gustaría tener una lectura espiritual, creo que esta pudiera ser una lectura hermosísima, que el Señor te va a ir llevando durante estos 40 días a su encuentro, para que ese encuentro sea más amoroso, más genuino y más despojado, más humilde. Totalmente de acuerdo. Claro. Y si no quieren leerlo entero porque les da flojera, simplemente le pueden decir, Señor, tú dime qué página, y la abren, y Él les va a dar algún mensaje en esa página, se los aseguro. Me encanta que esté en negritas lo que Dios le dice a Faustina, y cuando voy a leer y sé que hay algo de negritas, estoy ya emocionada porque sé que va a ser algo de parte de Él, y tanto como tú que dices, yo siento, Señor, yo siento que me lo estás diciendo a mí. Así es que yo creo que Jesús nos lo dejó escrito por Santa Faustina, por eso le ordenó para que lo escribiera, para que quedara para cada uno de nosotros este mensaje de amor y misericordia para cada alma. De verdad que sí. No era solamente para ellas, para cada uno de nosotros. Y aparte también es muy padre entender que no necesariamente porque estamos casadas o somos solteras o a lo mejor divorciadas, bueno, entonces ya no soy una consagrada, un sacerdote, entonces el Señor no me va a amar o no me va
querer compartir todos sus regalos, no, en el estado de vida Exacto. en el que nos Por eso, encontremos. lo único que Él quiere es nuestra humildad, humildad, humildad y tener buena intención en el corazón, de agradarlo a Él y de amarlo a Él por sobre todas las cosas y por amor a Él, amar a los demás haciendo las obras de misericordia. Claro, y conociéndolo a Él justamente con todo esto y acercándonos a Él, nuestra alma se derrite y ahora es Él más Él en nosotros, porque nos vamos convirtiendo como no un espejo, en un vidrio, que por ahí es donde puede pasar esos rayos de misericordia. ¿Sí? Y Él nos va transformando. Él conoce cómo somos de miserables y pecadores. Él nos conoce mejor que nosotros. Y de a poquito, día con día, Él nos va transformando. Él puede ser al pecador más grande, lo puede hacer santo, si esa alma lo permite. Así le decía a Faustina, el pecador más grande lo puedo hacer santo si esa alma me permite que yo actúe en él. Entonces yo creo que esta pregunta del fin de semana pudiera ser, ¿permito a Dios? ¿Permito que él por su amor pueda convertirme, pueda transformarme? ¿O soy tan soberbio y egoísta que estoy tan cerrado que esos rayos de sol, lejos de penetrar mi alma, rebotan? Así es. ¿De qué Y se le manera? da a otras almas. Cuando un alma tiene el alma tan dura, una persona tiene el alma tan dura, el corazón tan duro, no recibe las gracias que Dios le quiere dar y Dios se las da a otras almas. Exacto. Pero Entonces, iban dirigidas a esa alma y no las quiso por su dureza de corazón, por su soberbia. El peor pecado capital, la soberbia. Por eso la virtud más importante es la humildad, humildad, humildad. No importa en el estado en que estemos, ser humilde, sí. reconocernos pecadores. Ojalá que como tarea también de fin de semana y antes ya pues de este tiempo de Cuaresma, del miércoles de ceniza, podamos acercarnos al sacramento de la confesión. Y si todavía somos tan soberbios para pensar que no tenemos pecados, busquemos, también hay en muchos lugares de internet, o si no, escríbanme, yo con mucho gusto les puedo pasar en el 956-537-0708 un examen de conciencia donde cuando lo empezamos a leer, ahí todos nos desarmamos y ahí nos damos cuenta que no somos tan buenos, tan santos, tan puros como nosotros creíamos. Y cuando, Exacto. y cuando reconocemos nuestros pecados y vamos con mucha humildad y vergüenza, que es parte de irnos a confesar. Yo recuerdo tanto que luego mis hijos también me dicen, mamá, ¿qué es eso del dolor de los pecados? Pues pedirle al Señor esa gracia de Claro. que nos duela pecar y con esa vergüenza y ese arrepentimiento ir a los pies del sacerdote, claro que da vergüenza, por supuesto, pero yo creo que lo hizo el Señor así también, ahora sí que es para que nos dé pena de dolor y pena de vergüenza y pues tratar de no volver a caer Exacto, tener el propósito de enmendar, de cambiar nuestra vida, de volver a Dios. Exactamente. Y no desesperarnos, no desalentarnos, si volvemos a caer, porque generalmente volvemos a caer. Pero tener el propósito de enmendarnos y de pedirle perdón a Dios constantemente, confesarnos. El baño del alma, por lo menos una vez al mes, por lo menos. Por lo menos, exactamente. Pero a veces en ese mes ya pasan cosas y entonces hay que regresar. Pues tenemos Claro. mucha tarea por aquí. Tenemos muchas cosas que poner en práctica, porque todo esto que les compartimos a ustedes, también nosotros, tanto Rosario como yo, tratamos de hacerlo vida y de ponerlo en práctica. Porque no nada más, ay, es que estuvo muy bonita esa plática que escuché, no, pues de nada sirve para que el Señor empiece a actuar es comenzar, comenzar otra vez, comenzar una vez más, como decía San Francisco de Asís, empecemos todos a servir al Señor porque hasta ahora poco o nada hemos hecho, comenzar. Sí. Hoy, si no me iba a confesar, buscar a lo mejor alguna iglesia que esté abierta, que es que algunas están cerradas de mi comunidad, pues hablar por teléfono, que haya ese interés por parte de nosotros y el Señor nos va abriendo las puertas. Así es. Si se lo pedimos, así va a ser. Y Él lo que quiere ver es nuestro esfuerzo de cada día. Eso es lo que Él quiere ver, nuestro esfuerzo. Él se encarga del resultado. Nuestro esfuerzo es lo que Él quiere. Exactamente. Y no desesperarnos justamente porque tal vez a grandes esfuerzos de nuestra parte logramos saber muy poquitos resultados.
pero el Señor se encarga, es como el reino de los cielos, que Él decía que es como una semillita chiquita de mostaza y luego está gigante. No nos corresponde saber el cómo, sino el dar ese paso Así hacia es. Él. Así es. Él se encargará del resto. Decirle, Señor, ayúdame. Sabes lo pecador y miserable que soy. Ayúdame. Quiero esforzarme cada día. Y generalmente pues fallamos, pero pedirle perdón y empezar de nuevo cada día. No Claro, desesperarnos, no desalentarnos, porque esa es pura soberbia. sí, exactamente, porque tenemos que saber que solos no lo vamos a poder No, lograr. no Sí, podemos. exactamente, sino solo con el De la Señor. mano de Jesús y de María. Amén, que así sea. Ay, Rosario, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que están sintonizados, que están conectados aquí. Gracias. Que, Gracias a ustedes. que siguen por aquí de diferentes partes de la República Mexicana, gente también de Washington que nos estuvo escuchando, de Tampico, de Ciudad Madero, de Veracruz, aquí del Valle de Texas, de Chicago también. Muchas gracias. Bueno, pues creo que de varios lugares. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes y más que nada el abrir nuestro corazón al Señor, que Él hace el resto, el simplemente decir esa frase, Jesús, en ti confío. Estoy segura que el Señor se derrite y viene con nosotros y nos quiere dar y dar más. Yo les Así es. yo les Así es. invito entonces a que perseveremos en nuestra oración, a que perseveremos en nuestra confesión, a que perseveremos si no hemos ido a misa, a tratar de ir a misa, a pedirle al Señor que con la sana distancia, cuidándonos, obviamente, ¿verdad? Que estemos saludables y poder ir así para que el Señor también nos empiece a dar gracias y gracias a nosotros, a nuestro esposo, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Y quienes puedan, traten de tener una imagen de Jesús Divina Misericordia en su casa. La que más les guste, pedirle al sacerdote que se las bendiga, ténganla en su casa y venérenla. O sea, díganle todos los días, Jesús, ayúdame, Jesús, en ti confío, le dan un beso, buenos días, Jesús, ayúdame todo el día, acompáñame, y así, y van a ver cómo Jesús los va a ayudar y los va a proteger de muchas cosas. Wow, amén. Sí, cómo no. Qué bárbaro. Vuelvo a insistir, la Iglesia Católica, cómo nos da tantas ayudas, armas, herramientas, ahora sí que no tenemos, no Excusa. pongamos excusa, no pongamos pretexto, por favor, porque ahora sí, de qué manera el Señor ya se nos pone a nosotros, a nuestros pies. Bueno, ahora nosotros también nos tenemos que rendir. Sí hay que rendirse, pero hay que rendirse en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pues si Así Dios es. quiere, mis queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. Tendremos una entrevista también muy interesante. Estaremos hablando de la vida con nuestro hermano en Cristo, Jorge Serrano Limón. Estaremos platicando acerca de todo este movimiento pro vida en México, qué podemos hacer también nosotros como católicos. Hay mucho que aprender de este tema, así que los espero, si Dios nos presta vida, el próximo viernes a las 9 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos. Y Rosario, muchísimas gracias por estar aquí. Los micrófonos de Alégrate María Radio están abiertos para cuando nos quieras seguir compartiendo más y más cosas, y muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto y cuando tú me digas. Mil gracias a ti y a todo el auditorio que nos escuche y que nos ve. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios nos presta vida, entonces, la próxima semana. Bendiciones. Adiós.